Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por lo que estás haciendo con nosotros y te suplicamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Es increíble, pero digamos, el Evangelio es la operación más exacta para perder amistades, para que la gente te critique. Y por eso en el capítulo 4 dice la palabra en el nombre de Cristo que mientras ellos hablaban al pueblo, ¿quiénes? Los discípulos del Señor, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Y cuál era el problema? ¿Cuál era la indignación? Era que enseñaban al pueblo, porque las tinieblas se levantan, hermano. Mire, a un cristiano frío, cristianos que llevan doble vida, aquí no vienen, van a otros lados. Con esos no se mete el enemigo. Pero aquel que quiere, hermano, mire, quiere agradar al Señor, va a tener luchas. Pero las armas que nos ha dado el Señor, dice en su palabra, no son carnales, pero son poderosas en Dios para deshacer fortalezas, para sostenerte, hermano querido. Por eso dice que cuando ellos estaban haciendo, hermano, el Espíritu Santo había venido sobre aquellos 120. Ahora esos 120 estaban llenos del poder maravilloso de Dios. Yo creo que esa gente no podía estarse quieta, hermano. Ellos querían hablar de Cristo, ellos querían evangelizar, porque había algo adentro de ellos que les hacía cantar, hablar, profetizar. Querían hablar de que Cristo vive y tiene poder. Pero esto no le gusta al mundo, esto no le gusta a los políticos, esto no le gusta a los religiosos, porque la religión nos quiere tener cautiva, igual que los políticos nos quieren tener cautivos. Pero resulta que Cristo, a través del Evangelio y por el Espíritu Santo, ¿a quién vino a libertar? A los cautivos. Cautivos de muchas cosas. Y entonces se les echaron encima los sacerdotes. Mire cómo van ligados. El capitán de la guardia del templo y los saduceos, que estos eran gente con mucho dinero, que estaban ahí unidos, y ellos se les fueron encima. ¿Y qué fue lo malo que hicieron? ¿Qué fue lo que realmente hicieron estos hombres que estaban llenos del poder de Dios? Fue la sanidad que le hicieron a un hombre, al paralítico que ponían a la puerta de la hermosa. Le habían, hermano, no ellos, sino el poder maravilloso de Dios, devuelto aquellas fuerzas que no tenía en sus piernas, y aquel hombre fue protagonista de un milagro donde, hermano, glorificaban el nombre del Señor. No estaban haciendo no estaban haciendo ningún mal al gobierno, hermano. En los Estados Unidos durante mucho tiempo se combatió el alcohol, era prohibido, pero las partes políticas y adineradas
hicieron que hubiera leyes para que el alcohol fuera aprobado y que se pudiera vender libremente. Igual hacen con las drogas el día de hoy. ¿Y saber con qué? La legalización del aborto, la legalización de matrimonios mixtos y cuántas cosas más. Y estos hombres que estaban hablando, hermano, de Cristo, y que había habido ahí una obra de poder, y ahora aquellos estaban indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, porque iba contra sus enseñanzas y contra sus intereses. Y entonces tuvieron problemas aquellos hombres, que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Por eso, mire, hay gente que en el Evangelio no tiene ningún problema, porque cuando les invitan a sus convivios chupan. Sí, hay cristianos así. Esos, ay, tan bonitos esos cristianos. Usted es muy legalista. Ni una sufridita se echa, o sí se la echa. Bueno, a saber. Pero si usted, mire, si usted se enamora del Señor, si usted quiere vivir para agradar, va a tener problemas con el mundo, va a tener problemas con su familia, va a perder amistades, hasta el divorcio le van a pedir. Le perdonó que tuviera un amante, aunque no digan amén, ya sea él o ella. Pero eso que se haya convertido a Cristo, eso es locura. Si los primeros que le tigrean a las mujeres a uno son los amigos que uno lleva a la casa. Pero ahora que aquellos hombres habían hecho una obra de poder, que a través de ellos Dios les había usado, y aquel hombre, hermano, que pedía limosna, ahora el Señor había enderezado sus piernas y gritaba que era libre. Estaba recibiendo, hermano, la armonía, el mensaje que viene de parte de Dios, que vino a libertar a los cautivos. Eso no eso no les convenía a la parte política. Estaban indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cuando queremos llevar, hermano, una vida diferente, el mundo nos señala. Pero usted tiene que estar firme, porque la Biblia, porque el Señor a través de la palabra dice que usted está en el mundo, pero que no somos del mundo. Por lo tanto, alabe el nombre del Señor. No podemos ser del Señor y ser del mundo. Somos algo exclusivo, que no venden en los centros comerciales, que no nos ponen en la vitrina. Somos la sal de la tierra. En un supermercado, ¿dónde ponen la sal? Usted tiene que preguntar. Mire usted, la sal, allá está en un rincón, la tienen. Y ese es un ejemplo de cómo el mundo, hermano, nos quiere tener. Pero usted y yo no podemos dejar de decir ni callar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que vino a libertarnos y que vino a darnos una vida mejor. Alabado sea el nombre de Dios. Pero este problema es desde un principio. Usted va a tener problemas. Va a tener problemas con la familia. A veces tenemos problemas hasta en la pareja. ¿Por qué? Porque no importa que usted sea marihuano o que sea borracho, menos que sea aleluya. Y entonces estos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo desafiaron, hermano, aquellas personas religiosas de aquel tiempo, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel.
Hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Porque estos hombres religiosos, ¿sabe qué creían? Que la exclusividad de la palabra les correspondía a ellos y que solo ellos podían enseñar. Y hermano, y nosotros no fuimos a un seminario, a una escuela teológica, pero podemos decir que Cristo vive, que tiene poder, que cambia a las personas, porque hablamos un mensaje con ejemplos. Y entonces ahí estaban muchos de los que habían oído aquel mensaje, la palabra, creyendo o creyeron. Por eso lo más importante es la palabra. La palabra. Ay, ¿cómo hacemos para atraer gente? Hagamos un show. Ellos no estaban preocupados de eso, porque la gente está cansada. La gente está empobrecida, la gente está enferma, la gente no sabe qué hacer, la gente quisiera morir, porque nosotros a raíz del pecado quizá pasaron pensamientos de muerte, pero en vez de llegar la muerte, llegó la vida a nuestras vidas a través de Cristo Jesús por el Evangelio. ¿Por qué podemos recomendar que Cristo liberta? ¿Porque lo leímos? No, porque lo vivimos. Porque el Señor nos libertó de la droga, de lo borracho, de los ladrones, porque los borrachos son ladrones, hermano. El que chupa, roba, es adúltero. Pero hay una solución, y esa solución se llama Cristo. Y no nos lo contaron, porque somos nosotros los que predicamos, los que servimos, los que cantamos, los que estamos adentro. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Claro, ahora el Señor dice que somos la congregación de los santos. ¿Qué le parece? Endemoniados nos volvió santos el Señor. Porque cuando dejamos de oír la palabra del Señor, porque eso no ha desaparecido, a eso lo tiene el Señor confinado por allá. El Señor nos limpió, pero toda esa basura está esperando que nosotros bajemos la guardia para entrar nuevamente a nuestra vida. Por eso hay cristianos que chupan. Yo creo que no les debemos de llamar cristianos. Cristianos o cristinos en adulterio, robando, pastores con una dualidad de vida. Esos no han sido libres, esos tienen una religión. Porque yo creo en la palabra que el Hijo es libertador, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Éramos enemigos del Evangelio. Y por eso la gente, no, ahí no voy yo, porque ahí no le permiten a uno tener vida social, ahí no le permiten a uno echarse un trago. No, te puedes echar todos los tragos que querrás. Puedes tener mujer y amante, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Porque cuando Cristo llega a tu vida y tienes un encuentro con Él, tú quieres vivir para agradarlo, porque el Hijo os ha libertado. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, hay cosas que a veces da un poco de pena. Con el asunto de los privilegios. Con el asunto de servirle a Dios.
porque esto no es impuesto. A mí, dijo Pablo, algo así, a mí me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio. Pero hoy nos es impuesta necesidad irnos a los centros comerciales. Ay de mí si no voy, se enoja la señora. Entonces, hermano, el evangelio se tiene que acomodar a nosotros, a nuestra vida social, a nuestra vida familiar. Porque ¿qué van a hacer nuestros muchachitos? Solo culto, culto, culto. Pero afuera corren un peligro tremendo, porque son hijos tuyos. Un día fui a visitar a un familiar y estábamos hablando y me dijo: mira, estos son mis hijos, estos eran mis hijos, y tenía unas fotos ahí de unos niños pequeños, como 3. Estos eran míos cuando tenían esa edad. Ahora que son mayores, ya ni me quieren hablar. Y a ese hombre lo traje, lo invité, no lo traje yo, lo trajo el Señor y lo invité a este lugar. Y vino como 3, 4 veces. Habíamos ido a la escuelita desde muy pequeños y él seguía con ese concepto de evangélico. Yo no quiero ser evangélico, yo quiero ser cristiano y de los de a de veras. Y entonces dispuse que invitarlo nuevamente, y ya cuando fui ya era un poco tarde. Nuevamente lo habían matado. ¿Y cómo lo mataron? En una camioneta. No le dio un celular, ni siquiera un buen celular como los que... Una cochinada así, mire usted. Pero como era bravo, no se los doy, y no se los dio, y murió en su ley. Porque a veces valoramos más las cosas y el orgullo y la prepotencia es más grande que cualquier cosa. Por eso el Señor nos viene a enseñar un nuevo caminar que no nos gusta a usted. Eso de pedirle perdón, hermano, al que uno cree, porque normalmente uno cree que uno tiene la razón, y pedirle perdón al que no la tiene. Pero si quieres lo hace, y si no quieres no lo hace. Jala, pero nos estamos viendo en la misma congregación, estamos participando de lo mismo. Mejor es hacerlo a cuentas. Y entonces dice que indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos, los agarraron, les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Porque estos creían que era una exclusividad la enseñanza, que es una exclusividad, hermano, de los que están en eminencia. No es una exclusividad. El evangelio es para todos. Y entonces ahí estaban. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Era tan importante. Iban a juzgar a estos locos, aleluya. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, estaba Caifás, Juan y Alejandro. Todos eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre han hecho esto.
Aquí se estaba cumpliendo una profecía que el Señor les dio en Marcos 13:9. Porque el Señor les habló acerca de que iban a ser ellos testigos de Él por el Espíritu Santo. Entonces dice acá, cuando les preguntaron por qué habían hecho esto, con qué autoridad lo habían hecho, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Un evangelio con poder, un evangelio con palabra y un evangelio con señales. Y yo no estuviera aquí, porque predicar se lee en la Biblia, pero si a esto el Señor no me hubiese dado señales, que no estoy por las señales, sino estoy por el poder maravilloso de Dios, de lo que ha hecho en mi vida, me cautivó, me enamoró, porque ni los brujos, ni los santos, ni nada había podido cambiar mi vida, y necesitaba un cambio, pero Cristo lo hizo, y por eso ahora estamos en Cristo. Aleluya. Estamos en Cristo. Por eso dice la palabra. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Y aquel que había sido ciego, aquel que había estado lisiado, levantaba las manos, hermano, y diciendo: gloria a Dios, Cristo lo ha hecho. Porque ese es el evangelio que te cambia. Este evangelio te va a interrumpir tus reuniones sociales. Si las reuniones sociales interrumpen tu evangelio, este no es el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que tener prioridad, porque se nos olvida que antes de llegar Cristo a nuestra vida, la Biblia acota que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la vida que hoy tenemos se la debemos al Hijo de Dios, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Hay que renunciar a un montón de cosas. Hay que renunciar. Por eso tienen que juntarse yugo igual. Porque mientras es desigual, uno quiere venir al culto y el otro quiere ir a pasear. Y peor si se juntan dos que quieren ir a pasear, dejan por un lado tirado al Señor. Es difícil comprometerse con Dios. Es difícil. Por eso hay que pensarlo. Porque Pablo dijo que él era esclavo ¿de quién? De Cristo. Me he hecho esclavo de Cristo. Yo quise ser esclavo de Cristo.
Su vida estaba entregada a Cristo. Ya no tengo vida propia, sino ahora Cristo vive en mí. Y este tiempo que me quede de vida, ya no lo voy a vivir para mis placeres y mis deleites, sino lo voy a vivir para el Hijo de Dios que se dio por mí en la cruz del Calvario. Pero esto es voluntario. Esto no es obligado. Esto no es de meterte a un seminario. Este no es de irte a un retiro y ya saliste siervo de Dios de ahí, no. El siervo, por eso cuando le digan siervo y usted no se considere, llame al hermano, no me digas así, mano. No me digas así, mano. Porque siervo, y hasta los del mercado, los mentirosos que están ahí, le dicen siervos a usted. Siervo de Dios. ¿A cómo los mangos? A 6, pero vos te los voy a dar a 3 y los estaba dando a 2. Esos son siervos de los hombres mentirosos. Siervo de Dios. Pero ahora quieren ser pastores, quieren ser evangelistas, quieren ser profetas, quieren ser maestros, quieren ser apóstoles. ¿Quién es siervo? Ni levante la mano porque lo voy a ver de aquí y lo voy a confrontar después. Porque un siervo vive con una vida reprimida. Te hizo sus planes, hizo su valija como Jonás para irse a Tarsis. ¿Y para dónde vas? Dices, voy para Tarsis. No, a Nínive. Pues ahí solo a Nínive te reprime. Por eso hoy es muy fácil, hermano. Tenemos una palabrita que se llama delegar. ¿Y sabe qué es delegar? Yo no puedo, que lo haga aquel. Un siervo de Dios tiene una vida reprimida. Que si su amo, que si su señor no le da permiso, usted tiene que seguir trabajando para él. Y que no se cansa, no se cansa, porque el Señor da nuevas fuerzas al que las necesita. Dele palmas al Señor. Nuevas fuerzas al Señor, al hombre le da el Señor. Y entonces dice, y sucedió que al día siguiente, estoy en el versículo 5, se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Y ahí estaba el sumo sacerdote Anás. Ya me imagino con qué pompa, qué trajecito el que se ha de haber echado este Anás. Y ahí estaba Caifás, y estaban Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, quiero que sepan todos ustedes y el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Dele palmas, porque este Señor no solamente sana, sino que liberta. Nos ha hecho libres. El Señor nos ha libertado. ¿Y cómo vamos a dejar de decir
lo que hemos visto, hemos experimentado y oído. Porque usted no me puede venir a contar a mí que Cristo sana, porque yo ya experimenté eso. Que Cristo salva, porque también ya lo experimenté, que Cristo salva. Que Cristo tiene poder, ya experimenté que Cristo tiene poder. Y entonces estos hombres estaban allá, aquí, confrontando. Y el Señor, y habla, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores. ¿Quiénes son los constructores? Este tipo de gente. Los sacerdotes, Anás, Caifás, Alejandro, Alejandro y Juan. Estos son los constructores. Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero ¿qué ha venido a ser? La piedra angular, la piedra que sostiene nuestra vida. La piedra que sostiene nuestra vida. Yo tenía una carrera deportiva y no era tan malo para eso, pero cuando conocí a Cristo, boté toda la basura para poder seguir a Cristo. Ni sabía que le iba a servir un día yo al Señor, y entonces ahora sé que los que no sirven para nada, Cristo los toma para vergüenza del que cree poder algo. Y entonces, esta es la piedra, mire, que desecharon los constructores, pero esta ha venido a ser la piedra angular, es la que sostiene todo el edificio, es la piedra principal. Y el edificio, para que entendamos esto, es usted, soy yo. ¿Quién es el que sostiene el edificio? No son las vitaminas, no es lo que nos ponemos, es el Cristo glorioso el que sostiene todo este edificio, a quien alabamos. A quien alabamos. No hay comparación ni hay competencia con el Señor. ¿A quién le podemos poner a la par? No hay Dios tan grande como Él. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que ha hecho Él. Aleluya. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Estas Biblias, esto que está aquí está en todas las Biblias. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿Y por qué no lo testifican ellos? ¿Y por qué no lo dicen? Porque se termina el negocio de vender candelas, y las candelas ponérselas a los ídolos que ellos mismos alaban. Pero ahí dice la palabra que en ningún otro hay salvación, solamente en mi Jesús, solamente en mi Cristo. Aleluya. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro, de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras, sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. No habían estudiado en las escuelas rabínicas. He oído hombres muy sencillos, y a veces los he oído en la calle, cuando miro su atuendo, muy pobres, pero lo que están diciendo es una gran verdad. Están predicando al Cristo de la gloria. Y así pasó. Al ver la confianza de Pedro y Juan, ¿en dónde está su confianza?
¿En dónde está mi confianza? Está en Pedro, está en Juan, no, está en el Dios de los cielos. Nuestra confianza está en el Señor. Estos eran hombres sin letras, estos eran hombres sin preparación. Cuando habla de que eran hombres sin letras, no dice que eran analfabetas, sino que no tenían la educación o el estudio o la enseñanza que tenían los Caifases, los Anás, aquella gente que ya mencionamos. Eran hombres sin letras y sin preparación, pero se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Qué lindo es hablar con gente que ha estado con Jesús, porque hoy se puede estar con Jesús, y esa gente que ha estado con Jesús lo llena de vida a uno, porque le cuenta esas experiencias tan maravillosas que solo Cristo puede dar. Y ahí estaban aquellos hombres que lo que hablaban no iba de acuerdo con su vestimenta, porque los miraban de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y tenían una vestimenta tal vez llena de polvo, pero cuando hablaban del poder maravilloso de Dios, de la palabra que cambia, de la palabra que transforma, de la palabra que da vida, de esa palabra que da vida. Aleluya. Y entonces se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. El que ha estado con Jesús, hay algo que lo identifica. Es su forma de caminar y es su forma de hablar. Y se maravillaban. Los mismos hombres letrados se maravillaban, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Y preguntaron: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es innegable, es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Más a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos. ¿Ya vio lo que hace el diablo? Amenazarlo. La amenaza es del diablo, para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Y cuando les llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les dijeron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un tipo de cristianos nacidos de nuevo, que no pueden dejar de decir lo que han visto y lo que han oído. Ese es el evangelio, hermano. No podemos dejar de decir que nosotros estábamos muertos, que estábamos alcoholizados, que estábamos prostituidos, que éramos ladrones, pero que Cristo nos ha libertado y ahora estamos para la gloria y honra de nuestro bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Y entonces los dejaron ir. Ya no tuvieron manera de castigarlos, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de salud, de sanidad, tenía más de 40 años. Padre, en el nombre de Cristo,